Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar Kafka y los ayunadores. Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. La Fundación Francisco Grande Cobian, Ángel Rodríguez Lozano y yo mismo os ofrecemos un nuevo programa de Kilo in Memoriam. En esta ocasión la conmemoración será doble, porque por un lado recordaremos, como es habitual, al científico Francisco Grande Cobian, destacado experto en nutrición y candidato a premio Nobel. Y, por otro lado, las palabras del Dr. Grande nos recordarán a la figura del escritor checo Franz Kafka, del que este año 2024 se cumple el centenario de su muerte. Poco antes de morir, Kafka publicó un relato relacionado con la nutrición y los extraños y tal vez absurdos personajes de los ayunadores. Relato que el Dr. Grande aprovecha 64 años después de su publicación, es decir, en 1988, para ilustrarnos sobre los límites del ayuno. Os dejo con las sabias palabras del Dr. Grande Cobian, pronunciadas con su propia voz y estilo que, como sabéis, he podido rescatar gracias a la inteligencia artificial. En 1924 publicó Franz Kafka un relato titulado Ein Hungerkünstler, un artista del hambre, en el que hace interesantes reflexiones sobre esos curiosos personajes a los que yo suelo referirme con la denominación menos literaria de ayunadores profesionales. Se trataba de personas cuyo medio de vida consistía en exhibirse en circos u otros lugares semejantes, sometidos a la privación total de alimentos. De este modo, padeciendo hambre durante un cierto número de días, ganaban lo bastante para mantenerse una temporada, y así sucesivamente. Kafka señala al comienzo de su relato que el interés por los ayunadores profesionales había decaído mucho en los decenios anteriores a la publicación de su escrito. Antes, dice, era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género como espectáculo independiente, cosa que hoy en cambio es imposible. Eran otros tiempos, añade. Entonces, dice Kafka, toda la ciudad estaba pendiente del ayunador. Crecía su interés con cada día de ayuno y todos querían verle al menos una vez al día. En los últimos días del ayuno, no faltaba quien pasaba días enteros sentado ante la pequeña jaula en la que estaba encerrado el ayunador. En el curso de los 64 años transcurridos desde la fecha en que Kafka escribió su relato, los ayunadores profesionales parecen haber desaparecido definitivamente. Pero los ayunadores profesionales han prestado un servicio importante al conocimiento de la fisiología de la nutrición. El estudio de los cambios producidos en el organismo humano durante un periodo de ayuno sirve para conocer los mecanismos que nuestro organismo pone en juego para utilizar sus propios componentes corporales a fin de satisfacer sus necesidades de energía y nutrientes esenciales en ausencia de alimento. Algunos de los ayunadores profesionales fueron estudiados con este objeto por los fisiólogos de la época, y en los tratados de fisiología de comienzos de siglo se consignan numerosos datos obtenidos en ellos. Los nombres de Suchy, Ceti, Breithaupt, Levanzin, Kosawa, Boté y otros que en dichas obras pertenecen a otros tantos ayunadores que gozaron de popularidad en su época. Evidentemente, Kafka no se interesa tanto por la fisiología del ayuno como por la personalidad del ayunador. Parece haber creído que estas personas adoptaban tan singular profesión, no solo como medio de vida, sino también como medio de alcanzar notoriedad y fama y demostrar su superioridad sobre el resto de los mortales, incapaces de prescindir voluntariamente de la comida diaria. Solo ellos sabían, dice Kafka, que el ayuno es fácil de soportar durante algún tiempo. Parte del público que acudía a verlos lo hacía con la secreta esperanza de descubrir el artificio que les permitía alimentarse subrepticiamente, porque pocos creían que era posible subsistir varias semanas sin comer. Debía existir alguna forma de alimentar al ayunador, burlando la vigilancia del público que le observaba. Pero los iniciados, escribe Kafka, sabían muy bien que el ayunador no tomaría la más mínima cantidad de alimento durante el periodo de exhibición. El honor de su profesión se lo impedía.
El relato al que hoy me refiero termina describiendo el caso de un ayunador que se niega a ingerir alimentos después de terminado el periodo de exhibición, cuando todo el mundo se ha olvidado de él. Un inspector del circo encuentra al ayunador entre la paja que cubría el suelo de lo que cree ser una jaula abandonada y le pregunta: ¿ayunas todavía? ¿Cuándo vas a terminar? Perdonadme, contesta el ayunador. Había deseado toda la vida que admiraseis mi resistencia al hambre. La admiramos, responde el inspector. Pues no debéis hacerlo, replica el ayunador, porque me es forzoso ayunar. No puedo evitarlo. No he podido encontrar alimento alguno que me guste. Si lo hubiera encontrado, ten por seguro que no hubiese hecho ningún cumplido, pues me habría hartado como tú y como todos los demás. Así pues, Kafka parece creer que los ayunadores profesionales escogían su extraña profesión porque sentían aversión por los alimentos. La literatura científica que describe las observaciones realizadas en los ayunadores profesionales no contiene comentarios acerca de los motivos que les llevan a escoger su profesión. Solo en el caso de Suxi, probablemente el más popular y el más pintoresco de todos ellos, se comenta que creía poseer facultades extraordinarias gracias a las cuales había sido capaz de ayunar repetidas veces durante 40 días cada vez. Pero este límite de ayuno, más allá del cual no se permitía ayunar ni siquiera en las capitales de primer orden, como dice Kafka, no parece haber sido establecido por razones fisiológicas, médicas o humanitarias. Kafka afirma que se debe solamente a razones publicitarias. Según escribe en su relato, los empresarios habían aprendido por experiencia que, pasado este plazo, el público dejaba de asistir al espectáculo y disminuía el crédito de que gozaba el ayunador. Por esta razón y no por otra, los 40 días eran considerados el plazo de ayuno máximo posible. Sabemos hoy que una persona en estado normal de nutrición al comienzo del ayuno puede soportar la privación total de alimentos, sin privación de agua, durante unos 60 a 70 días. Los datos bien documentados que poseemos, y sirven de base a esta afirmación, no proceden de los ayunadores profesionales. Proceden principalmente de ciudadanos irlandeses que declararon la huelga de hambre al ser encarcelados por las autoridades británicas y mantuvieron el ayuno hasta la muerte. Uno de los casos mejor conocidos es el de Terence McSweeney, alcalde de la ciudad de Cork, quien falleció a los 74 días de haber iniciado el ayuno. En estos 2 últimos años, varios jóvenes irlandeses han fallecido entre los 60 y los 70 días siguientes a la iniciación de la huelga de hambre. Cifras semejantes han sido obtenidas en Francia y Alemania en presos que habían declarado la huelga de hambre. No conozco datos en mujeres de peso normal. En la lista de ayunadores profesionales que recuerdo no aparece ningún nombre femenino y tampoco recuerdo ninguno en la lista de personas que fallecieron como consecuencia de la huelga de hambre. Tenemos en cambio datos fidedignos de mujeres muy obesas, quienes bajo vigilancia médica se sometieron al ayuno absoluto como remedio heroico para reducir su peso corporal. Una de ellas ayunó durante 315 días y perdió un 50% de su peso inicial. Desgraciadamente para ellas, muchas de estas mujeres vuelven a ganar el peso perdido al volver a su vida habitual. La tolerancia al ayuno, es decir, el número de días que una persona puede sobrevivir a la privación total de alimentos, depende principalmente de la cantidad de grasa corporal que posea en el momento de iniciar el ayuno. La grasa constituye la principal reserva de energía del organismo animal, como es bien sabido. Un hombre en estado normal de nutrición posee alrededor de un 15,5% de grasa corporal. Para un hombre de 70 kilos, esto corresponde a unos 11 kilos de grasa, que corresponden a su vez a unas 100.000 kilocalorías. Hace años, declaró Gandhi la huelga de hambre como forma de protesta pacífica contra la introducción del impuesto sobre la sal por las autoridades británicas. Desde entonces, la huelga de hambre ha sido practicada como protesta contra las más variadas formas de injusticia social. La experiencia de Gandhi ha dado lugar a un interesantísimo ensayo del conocido bioquímico británico J.B.S. Haldane, titulado Mr. Gandhi y la bioquímica. Este ensayo aparece en la obra de dicho autor, que lleva por título Mundos Posibles, de la que existe una traducción española. El ayuno como forma de protesta social ha hecho su aparición en este país en los últimos años. Por fortuna, en cuanto yo sé, los periodos de hambre han sido de duración limitada y no me consta que se hayan producido fallecimientos por esta causa.
No sé lo que Kafka hubiera pensado de esta clase de ayunadores, puesto que su relato se ocupa exclusivamente de los ayunadores profesionales. Entre ambas clases de ayunadores hay en común el afán de notoriedad, el deseo de atraer la atención del público. Pero, como hemos visto, Kafka atribuye a los ayunadores profesionales motivos que no son evidentes en quienes practican el ayuno como forma de protesta. Estos últimos parecen tener menos confianza en su capacidad para tolerar el ayuno que los ayunadores profesionales y han tenido el buen sentido de limitar el periodo de privación de alimentos a unos pocos días. Es muy posible que la huelga de hambre, cualesquiera que fueren las causas que la motivan, acabe por perder eficacia como forma de protesta ante una situación injusta, del mismo modo que las hazañas de los ayunadores profesionales parecen haber dejado de interesar al público. Y esto es todo cuanto quería contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que la historia que nos ha relatado el doctor Grandecovian os haya gustado y hayáis pasado un rato agradable escuchándola. Por mi parte, sus palabras me han recordado que en una de las conversaciones sobre nutrición que tuvimos en el laboratorio con él, nos explicó los estudios sobre las mujeres extremadamente obesas, una de las cuales, como menciona en su relato, estuvo ayunando casi un año para perder peso. Afortunadamente, la ciencia médica ha avanzado de manera sustancial y hoy comenzamos a disponer de fármacos capaces de modular nuestro apetito y de hacernos perder peso de manera menos drástica que el ayuno estricto, el cual nunca está exento de serios riesgos. Algunos de estos fármacos están basados en la estructura de la hormona glucagón, sobre la que el doctor Grandecovian realizó interesantes aportaciones para avanzar en el conocimiento de su modo de acción en el organismo. Pero de esto hablaremos tal vez en otro programa. Me despido ya con mis mejores deseos de salud y felicidad, que son imposibles sin una nutrición adecuada. De modo que cuidaos mucho y que los buenos anticuerpos os acompañen. Ya sabéis que para ello nada mejor que vacunarse contra la gripe y la COVID en estas fechas de otoño de 2024. Buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.